Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de cómo hacer para que alguien se enamore de vos, o conocido también como seducción científica, por Leigh Londes. Este es un libro que me recomendó mucho mi amigo Martín Resnick, así que este video está dedicado para él. El libro se centra en los 6 elementos para hacer que cualquiera se enamore de usted. Entonces, primera impresión. Nunca tenés una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Este es el momento crucial donde una persona decide inconscientemente si ve a alguien como una potencial pareja o no. Uno de los puntos que más hace foco Leigh Londes es acerca de las miradas y cómo el contacto visual estimula inmediatamente fuertes sentimientos de afecto. Leigh Londes cuenta la siguiente historia. Ella contrató a un carpintero llamado Jerry para poner una ventana adicional en su oficina. Jerry no era muy guapo y ciertamente no era un coloso mental, pero por alguna razón inexplicable, Leigh lo encontró muy atractivo. Sin embargo, Leigh no avanzó con Jerry. Tal vez pensó que seducir al carpintero no era políticamente correcto ni deseable dadas las circunstancias. Sin embargo, los pensamientos de Jerry llenaron sus fantasías durante semanas. Años después ella necesitó unos estantes para guardar los materiales de investigación para su nuevo libro y volvió a llamar a Jerry. Cuando él llegó a su puerta había aumentado 5 kilos más, estaba 3 años más viejo y sin embargo igual de sexy. Esta vez, gracias a su reciente investigación, a los 5 minutos de la conversación se dio cuenta de por qué le excitaba. Cada vez que decía algo, los ojos de Jerry se quedaban fijos en los suyos. Incluso cuando terminaba de hablar, durante los silencios, sus ojos se quedaban pegados a los de ella. Se dio cuenta de que esa cualidad era lo que le había parecido tan inquietante, tan primitivo y tan sexy. A medida que su conversación sobre los estantes avanzaba, también se dio cuenta de por qué Jerry mantenía el contacto visual por más tiempo. Él no estaba tratando de ser sexy. No era porque no pudiera apartar los ojos de los de ella. Era simplemente porque Jerry no era muy brillante y necesitaba un tiempo extra para entender lo que ella decía. Ahora, ¿por qué el contacto visual tiene tan ardientes consecuencias? Leigh Londes menciona a la antropóloga Helen Fisher, quien dice que es un instinto animal básico. El contacto directo con los ojos desencadena una parte primitiva del cerebro humano. Cuando miras directamente y potencialmente en los ojos de alguien, su cuerpo produce químicos que sacuden la sensación de estar enamorado. De hecho, me gustaría mencionar que una de las cosas que yo siento que fallo cuando hago los videos es no poder mirar a la cámara por el hecho de estar mirando el guión. Y eso sé que rompe la empatización con los que están viendo los videos. La gente mira fijamente las cosas que le gustan y rápidamente aleja sus ojos de las cosas que no le gustan. Cualquiera disfruta mirar durante largas horas un fuego acogedor. Sin embargo, ante escenarios atroces, tapamos la vista con las manos. Lo mismo sucede cuando vemos a la gente. Miramos con amor a nuestros amantes, pero alejamos nuestras miradas de las personas que nos desagradan. Otro factor que bloquea el buen contacto visual es la timidez. Cuanto más nos abruma a alguien, más evitamos sus ojos. En estos casos debemos poner un esfuerzo extra para mirar a los ojos de esa persona. Entonces, ¿cuánto contacto visual se necesita para imitar el amor? Un científico británico demostró que, en promedio, cuando se hablan, las personas se miran solo entre un 30 y el 60% del tiempo. Debemos incrementar drásticamente a un 75% del tiempo o más, si queremos que la otra persona tome nota de nuestra mirada. Eso sí, jamás un 100% porque eso es demasiado. Es importante recalcar que debemos mirar a los ojos de la otra persona si queremos incitar esos sentimientos de amor a primera vista. No a sus cejas, no a su nariz. Fíjense su mirada admirando el nervio óptico detrás de los ojos. De esa manera se enviarán señales de que los dos están enamorados. Carácter similar, necesidades complementarias. Leigh Londes cuenta la historia de una amiga llamada Lucía, que recuerda el momento preciso en el que se enamoró de su futuro marido. El gran amor de Lucía, antes de conocer a Dave, eran los animales. En su tercera cita, volvían a la ciudad en auto de una excursión. Ellos estaban corriendo porque Dave tenía una reunión de negocios esa noche. Mientras Dave maniobraba el auto en una carretera sinuosa, Lucía vio un cachorro a un lado del camino. El pobre cachorro derramaba sangre de su cabeza por haber sido atropellado por un automóvil. Pero sabiendo lo tarde que llegaba y lo importante que era para Dave la reunión de negocios, Lucía cerró los ojos y dudó de decir algo. Sin embargo, sintió que el auto se detenía. Cuando abrió los ojos, vio a Dave mirando fijamente al cachorro con una mirada de asombro en su cara. En ese momento, Lucía supo que estaba empezando a enamorarse cuando Dave sugirió que llevaran al cachorro al veterinario.
Los estudios muestran que no es el número de actitudes similares lo que crea una profunda sensación de cercanía, es la intensidad de uno o dos de ellos. A Luciano le importaba que Dave no sintiera lo mismo por un montón de otras cosas. Sin embargo, los derechos de los animales estaban muy cerca de su corazón. Es importante que la persona que nos interesa sienta que comparte ciertos valores, creencias, actitudes y emociones, y que mira el mundo a través del mismo lente. Eso es algo básico si queremos que alguien se enamore de nosotros. La similitud nos hace sentir bien porque confirma las elecciones que hemos hecho en nuestra vida. Buscamos a personas que disfruten de las mismas actividades para que podamos divertirnos juntos. Sin embargo, nos aburrimos con alguien con demasiada similitud. Necesitamos a alguien que compense nuestras carencias. Si no tenemos cabeza para las matemáticas, ¿quién va a llevar las cuentas? Así que también buscamos cualidades complementarias en una pareja a largo plazo. Pero no cualquier cualidad complementaria, solo las que nos parecen interesantes o que mejoran nuestra vida. Por lo tanto, buscamos a alguien que sea similar y a la vez complementario. Equidad. Todo el mundo tiene un valor en el mercado. Los investigadores nos dicen que el amor no es realmente ciego. Todo el mundo, incluso los más amables, evalúan a las personas cuando se trata de elegir una pareja a largo plazo. Esto no es diferente al mundo de los negocios. Algunos de ustedes dirán, no, el amor es puro y compasivo. Implica cuidado, altruismo, comunión y desinterés. De eso se trata el amor. Sí, este tipo de amor desinteresado que todos soñamos con tener existe, pero viene después, mucho después de que hayas hecho que tu pareja se enamore de vos. Los investigadores dicen que debes convencerlos inicialmente de que están consiguiendo un buen trato. Puede que no sean conscientes de ello, pero la ciencia nos dice que los principios del mercado se aplican a las relaciones amorosas. Los amantes calculan inconscientemente el valor comparable de la otra persona, el costo-beneficio de la relación, y luego se preguntan, ¿es esta la mejor oferta que puedo conseguir? ¿Y qué moneda compra un buen compañero? Los defensores del principio de equidad enumeran 6 elementos que son los activos en el mercado del amor. 1. Apariencia física. 2. Posesiones o dinero. 3. Estatus social, poder o prestigio. 4. Información o conocimientos. 5. Gracia social o personalidad. 6. Naturaleza interna. A través de este principio, Lowndes nos habla también de por qué no queremos un príncipe o princesa azul, ya que una pareja que consideremos superior terminaría generando muchos problemas. En las relaciones más felices, las parejas son más o menos igual en cada una de las categorías anteriores. Ego. En el núcleo ardiente de los primeros rumores románticos está el ego. La gente se enamora de las personas en cuyos ojos se ven a sí mismos como la persona ideal. En varios estudios, hombres y mujeres que no se conocían entre sí fueron informados falsamente por los investigadores que otros participantes les gustaban. Cuando más tarde se les preguntó quiénes les gustaban en el grupo, prácticamente todos los participantes eligieron a alguien del sexo opuesto que supuestamente les gustaba. Hay muchas maneras de hacer que la persona que nos interesa se sienta bella, fuerte, encantadora o como quiera sentirse, ya sea por un elogio o una mirada para hacer que esa persona se sienta especial. Esto es algo que menciono en mi libro Seducción Simplificada o en mi libro gratuito 10 hábitos atractivos. Menciono cómo yo lo hago particularmente. Lo más importante a tener en cuenta al hacer un elogio es que sea sincero. Cuando se realiza de manera genuina, genera agrado y hace que le gustemos más a los demás. Sin embargo, hay una clara diferencia entre un halago y la adulación. La adulación es falsa y no genera emociones positivas, ya que se espera algo a cambio. La apreciación es sincera y cae bien. Por lo tanto, no caigan en la trampa de adular a la gente con la intención de ganar algo a cambio. Género y hombres de edad temprana. Según asegura Leigh Lowndes, después de muchas décadas de discutir sobre si los hombres y las mujeres realmente difieren en algo más que sus genitales, el sobre ha sido abierto. La respuesta es sí. Los hombres y las mujeres piensan y se comunican de manera drásticamente diferentes. Sin embargo, a pesar del torrente de datos que fluyen sobre las diferencias cerebrales y sexuales entre hombres y mujeres, se continúa asumiendo que pensamos igual y ambos sexos persisten en cortejarse mutuamente de la manera en que les gustaría ser cortejados ellos mismos. Para dar un ejemplo, Leigh Lowndes cuenta una historia que le ocurrió andando en bicicleta con su amigo Phil. Se detuvieron en el camino para calcular dónde estaban en el mapa. En esa época no existía Google Maps. En dirección contraria, una pareja venía en bicicleta y Leigh les hizo señas para preguntarles cómo llegar al punto de destino. La mujer empezó: este es un camino precioso, hay que seguirlo durante, yo diría, un cuarto de kilómetro.
Bueno, tal vez más cerca de la mitad. En el camino verás muchos árboles hermosos, muchos de ellos sobresaliendo del sendero. Los colores están empezando a cambiar, el camino se reduce un poco, pero es claro en todo momento. Dentro de un rato a la izquierda verás una gran casa blanca. Su amigo le interrumpió de repente. Sí, sigue este camino y gira a la izquierda al final. Llegarás a donde quieres ir. Es a partir de esta historia que Leigh Londes marca una de las diferencias entre los sexos en nuestra forma de comunicarnos. Londes aconseja a los hombres hablar en términos de sentimientos, filosofía e intuición. Dar más detalle de lo que queremos hablar para así poder tener una conversación más amplia. Recetas para el sexo. Cómo encender la electricidad sexual. Muchos libros sobre cómo excitar a tu pareja hacen que el sexo suene como si se encendiera el interruptor de la luz junto a tu cama. Sí, la sexualidad es eléctrica, pero el órgano más erótico del cuerpo es el cerebro. Y es por ese medio por el cual debemos excitar a la otra persona. Entre todos sus consejos, Leigh Londes aconseja olvidar la regla de oro entre las sábanas. La regla de oro nos dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti mismo. Un buen consejo para llevar a cabo durante la cotidianidad de tu vida. Pero después de haberle dado una vuelta a tu perro, apagar las luces y meterte en la cama con tu amante, olvídalo. La regla de oro causa grandes problemas en el sexo. Con demasiada frecuencia, un hombre practica el sexo con una mujer de la forma que él le gustaría. A veces demasiado crudo, demasiado rápido, demasiado poco romántico. Y una mujer hace el amor con un hombre la forma en que una mujer lo quiere. A veces demasiado lento, demasiado romántico, demasiado emocional. Una vez que estás debajo de las sábanas con el sexo opuesto, descarta la regla de oro. Para cautivar sexualmente a tu pareja, una mujer debe tener sexo con un hombre de la forma en que el hombre lo quiere. De la misma manera, un hombre debe hacer el amor con una mujer de la forma en que una mujer lo desea. Sin embargo, los hombres siguen desanimando a las mujeres con sus enfoques triple X, poco románticos, y las mujeres siguen exasperando o aburriendo a los hombres con sus necesidades al estilo suave. Una de las recomendaciones de Londes es mirar porno y aprender. Sin embargo, destaca la diferencia entre el porno masculino y femenino, y en qué cosas deberíamos enfocarnos al momento de querer excitar a su pareja, o sea, tener en cuenta qué es lo que le gusta al sexo opuesto. Conclusión. A pesar de ser un libro viejo, pienso que da buenos consejos. El problema que encontré es que algunas de sus recomendaciones caen en tratar de encajar en lo que la otra persona quiere, y en mi opinión eso es un error, porque terminan creando comportamientos de compensación, que son aquellos que hacemos no porque lo deseamos realmente, sino por miedo a que nos desaprueben o no nos quieran. Actuamos de una manera para obtener la aprobación, y el daño de esto es doble porque nos genera la creencia de que no somos lo suficiente. Estos son temas que pueden encontrar en mi curso de mi página web. Espero que lo hayan disfrutado del resumen y los veo a la próxima.